tan sombríos como los actuales, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿tiene remedio o no? Y la respuesta tiene que ser que sí, que hay remedio, y que este remedio además se realizará gracias a unas facultades distintivas, exclusivas de la especie humana. Cada ser humano único capaz de crear. Esta es nuestra esperanza, pensar que podemos inventar el futuro, pensar que el pasado ya está escrito y lo tenemos que conocer muy bien, pero lo único que está por hacer es el porvenir. El porvenir está por hacer y esta es nuestra esperanza. Y esto es lo que tenemos que repetir a los que yo creo que a veces con esta extraordinaria inercia de aplicar siempre lo que se venía aplicando, de hacer siempre lo que se venía haciendo, de pretender resolver los problemas de hoy con las fórmulas de ayer, la inercia impide a mucha gente el darse cuenta de que el porvenir está por hacer y que el pasado ya está escrito, que desde luego hay que describirlo bien, cosa que a veces no nos dejan hacer y esto es intolerable. La memoria histórica es esencial, por eso, porque tenemos que conocer lo que aconteció para que algunas cosas vuelvan a suceder y otras no se repitan nunca más. Pero, efectivamente, no cabe duda de que la esperanza va unida a esta capacidad extraordinaria, única, inverosímil, desde un punto de vista biológico, desmesurada, que es esta capacidad de inventar, de crear, de anticiparse, de reflexionar que tiene cada ser humano. Este ciclo se llama Las fronteras del momento actual. Y ya el padre José María Echevarría ha mencionado la importancia que tiene en estos momentos, en estas fronteras, establecer estas fronteras, lo que son procesos que tienen posiblemente, es decir, que son potencialmente irreversibles, que pueden tener puntos de no retorno. Es un tema que yo he conocido como biólogo molecular bastante bien, porque en el año 63-64 ya empecé a preocuparme por una serie de enfermedades que cursaban con un enorme deterioro neuronal y que se producían en los niños recién nacidos. La madre, mientras estaban en el claustro materno, evitaba estas enfermedades. Pero en el momento en que el niño adquiría autonomía total funcional, pues si no se intervenía a tiempo, ¿ven? Yo quiero subrayar a tiempo. Si no se intervenía a tiempo, se producían una serie de enfermedades, la mayor parte de las cuales desembocaban, como antes les decía, en puntos de no retorno. Eran situaciones que eran ya de por vida, eran deterioro mental de por vida y por tanto era urgente el decir, me interesa el diagnóstico en tanto que me permita aplicar a tiempo un tratamiento adecuado. Por esto es lo mismo que ahora tenemos que plantearnos y lo tenemos que hacer y lo tenemos que exigir a las autoridades, la mayor parte de las cuales están tanto en Europa como a escala mundial, están cada uno con una serie de procedimientos que yo creo que han quedado absolutamente desfasados, pero lo que es cierto es que no hay liderazgo, lo que es cierto es que todos estamos diciendo, ay, 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 lo que puede pasar si suben 2 grados más la temperatura, lo que puede pasar si sube el nivel del mar, lo que puede pasar si se acaba de fundir el Ártico. Es tremendo. Que se esté fundiendo el Ártico, es tremendo, que esté subiendo el nivel del mar. Y nosotros, en lugar de decir, ahora esto pasa a ser prioritario. ¿Por qué? Porque son las fronteras del momento actual. Ahora tiene que ser prioritario aquello que sabemos, igual que se sabía en estos niños recién nacidos, que o actuamos a tiempo o llegaremos a puntos irreversibles. Ya lo ha destacado el padre José María Echevarría, yo no voy a insistir, pero sí decirles que hace años, que nadie diga, no es que esto es nuevo, hace años el
era un italiano llamado Roberto Peccei, fue el que creó el Club de Roma, ya decía que existían los límites del crecimiento. Hizo un libro, salió el año 1972 publicado, que decía, ojo, porque estamos siempre hablando de crecimiento, crecimiento, crecimiento tiene que tener límites. Lo que no tiene límites, y este fue el segundo libro era No Limits to Learning, no hay límites para el aprendizaje, no hay límites para el conocimiento, no hay límites para encontrar fórmulas que mejoren la situación. Lo que sí que hay límites en que tenemos una serie de productos que estamos consumiendo y que si no los vamos reemplazando, llegará un momento en que las generaciones venideras tendrán serios problemas de habitabilidad. Los límites del crecimiento. Hoy, por tanto, hoy ya se ha llegado a un punto, hemos llegado al antropoceno, hemos llegado a un momento en que las actividades de los miles de millones de seres humanos influyen ya en las características de habitabilidad del planeta. Y esto lo tenemos que saber, y lo tenemos que saber sin horrorizarnos diciendo, hay que adoptar medidas. Ahora sí que hay que adoptar medidas. Ahora sí que hay que decir ya que se ha terminado el Producto Interior de no sé qué y la visión de la macroeconomía. Ahora nos encontramos frente a unos problemas que necesitan urgentes soluciones, porque si no, nuestros descendientes se podrían encontrar en situaciones irreversibles. Yo por eso pensé que era muy interesante que se llamara Ciclo de las fronteras del momento actual, para que fuéramos capaces de decir, vamos a estudiar con detenimiento la realidad. Vamos a saber exactamente qué es lo que hoy ya podemos hacer para que estos problemas, que son problemas acuciantes, son problemas urgentes, encuentren la solución. Y de momento ya nos asalta inmediatamente esta pregunta. No estamos teniendo demasiados diagnósticos. Hay tantos think tank, hay tantos grupos de pensamiento, grupos de opinión, otro informe, otro diagnóstico. Hay muchos diagnósticos, pero ¿y el tratamiento qué? El tratamiento a tiempo es lo que ahora nos interesa. Tenemos que procurar que ahora ya no solo tengamos protestas, como decía el presidente Lula, sino propuestas. Necesitamos propuestas para la acción, necesitamos propuestas correctoras. Y eso se tiene que llevar a efecto. Pero es que en este caso sufriría no sé qué índice macroeconómico. Aquí ahora lo único que nos interesa es cada ser humano y sobre todo las generaciones venideras. Miren, hay una frase que yo considero que era la solución entonces y lo es ahora, es del presidente Roosevelt, encabeza precisamente la Carta de las Naciones Unidas. Yo la repito porque creo que es que tiene la solución, dice, nosotros los pueblos. Fíjense que no habla de nosotros los estados, los gobiernos, los pueblos, es decir, la gente, nosotros a la gente. ¿Y qué resuelve la gente? Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, que ahora vamos a actuar de tal manera que ya construyamos la paz. No vamos a hacer más la guerra, vamos a construir la paz. ¿Y por qué hacemos eso nosotros los pueblos? Porque pensamos en nuestros descendientes, porque pensamos en esta solidaridad intergeneracional que es absolutamente crucial. Es la gran responsabilidad que hoy tenemos. La generación de hoy tiene que pensar en las que vienen a un paso. Fíjense hasta qué punto, antes hemos estado hablando del presidente Nelson Mandela, era un personaje extraordinario. Yo le recuerdo vividamente cuando decía, el compromiso supremo de cada generación es la siguiente. Eso es lo que tenemos que saber. Nosotros lo que tenemos que mirar es hacia adelante. Tenemos que decir, oye, lo que estamos haciendo hoy, nosotros decimos, ya estamos mejorando, esto es lo que conviene a las generaciones venideras, esto es lo que conviene a nuestros hijos, a nuestros nietos, esto es lo que les conviene o no. Porque este es el compromiso supremo de cada generación, la próxima generación, las generaciones venideras. El presidente Obama, ante el cambio climático, ante esta subida de la temperatura, ante esta, hay que decir la verdad, ante esta inercia extraordinaria de la mayor parte de los líderes, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea sobre todo,
ha dicho, el cambio climático es un desafío de nuestra generación. Dice, es la primera generación que tiene que hacer frente a este reto y la última que puede resolverlo. Fíjense ustedes que considero que esto lo tenemos que guardar en la memoria. Somos una generación que tiene que hacer frente a un desafío, sabiendo que si nosotros no lo hacemos, la próxima generación ya puede quizá encontrar que es tarde y que los daños ya son irreversibles. El Papa Francisco, no cabe duda que ahora los jesuitas son influyentes, el Papa Francisco, en esta Laudato Si, que es una encíclica ecológica, es que es fantástico pensar que el Papa se ha anticipado más que la comunidad científica, más que tantísima gente a tratar este tema, y lo trata además con un conocimiento extraordinario. Pues el Papa dice, cuando decimos ahora, es hoy, mañana puede ser tarde. Eso lo he también citado en una recopilación que he hecho recientemente, porque ha habido Obama, el Papa y también el expresidente de Rusia, Gorbachev, que han hablado de esto, han hablado y nos han dicho tener en cuenta de que las fronteras del momento actual hoy existen y que las tenemos que tener muy patentes. Si estas fronteras no las tenemos en cuenta y nos pasamos el día saltando y diciendo, bueno, ya se arreglarán, después no se pueden arreglar, como desgraciadamente no se pueden arreglar los daños neuronales irreversibles que se producen en estos niños recién nacidos. Por tanto, esperanza por la facultad creadora inverosímil de la especie humana. Esperanza porque por primera vez conocemos lo que sucede en el mundo. Cuando yo era joven, bueno, hasta hace 20 o 30 años, la gente nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. No sabíamos nada de lo que pasaba en el mundo, nada. Sabíamos lo que nos rodeaba. Hoy ya somos ciudadanos del mundo, ya conocemos lo que sucede, ya tenemos conciencia global. Es decir, que nuestra solidaridad y nuestro pensamiento no quedan confinados a un espacio tanto territorial como intelectual limitado, sino que lo sobrepasa. Hoy ya podemos decir, tenemos conciencia global y somos ciudadanos del mundo. Y lo que es muy importante, y esta reunión mismo lo acredita, la mujer, que hasta hace unas décadas no figuraba para nada, la mujer no estaba en el escenario, ahora ya está en el escenario. Y esto es algo que yo también repito y repito porque para mí fue muy impresionante cuando el presidente Nelson Mandela en el año 96 me dijo, el cambio de era que se aproxima, se avecina, este cambio de era que hace que ahora ya seamos la gente la que podemos expresarnos. Antes no podíamos expresarnos, nadie podía decir nada, ahora ya podemos decir todo lo que queremos. Y podemos ya tener conciencia global y podemos conocer la realidad en profundidad. Pero nos faltaba algo que era esencial. Nelson Mandela me dijo, she is the cornerstone of the future. La mujer es la piedra angular del futuro. ¿Por qué? Pues porque siempre han sido unos cuantos hombres, muy pocos, los que han tenido poder absoluto y han mandado sobre el resto de los hombres. Ahora, por primera vez en la historia, ya serán las gentes y estas gentes incluirán ya a la mujer progresivamente. A título de información les diré que en el año 96 hicimos una evaluación, una estimación, más que una evaluación, de cuál era la participación de la mujer en la toma de decisiones a escala mundial. No llegaba al 5%, cual quiere decir que el 95% de las decisiones las seguían tomando hombres. Ahora, hace 3 o 4 años, hicimos otra evaluación también, otra estimación, perdón, y ya se acercaba al 20%. Muy bien, ¿esto qué indica? Pues indica que dentro de 10 o 15 años estará claro que ya tendremos los 3 pilares para esta nueva era, para este nuevo comienzo del que habla la Carta de la Tierra.
ya tendremos conciencia global, ya seremos ciudadanos del mundo y tendremos a la mujer como uno de los protagonistas de este cambio radical. Por tanto, ¿tenemos motivo para la esperanza? Sí, pero tenemos que ser nosotros los pueblos. Tenemos que ser todos. Esta es otra de las cosas que en estos momentos todavía en las democracias actuales fallan. Nos damos cuenta de que a la gente nos cuentan en las elecciones, pero después no nos tienen en cuenta. Y claro, la democracia consiste en ser tenido en cuenta permanentemente, no en ser contado de vez en cuando, sino en contar de forma permanente. Bueno, pues yo creo que esto es otra de las cosas que ahora ya se irá arreglando y nos daremos cuenta de que no puede haber una democracia real si no hay esta participación permanente de los ciudadanos, que hoy ya pueden hacerlo en el ciberespacio, ya se pueden expresar libremente. Pero esto es uno de los criterios, yo creo, más fundamentales, para que podamos decir, como en el poema, en unos versos en realidad, de Miquel Martí y Pol, que dice, todo está por hacer, todo es posible, pero ¿quién sino todos? O sea, nos tenemos que dar cuenta de que esto es decir, y ahora alguien hará el milagro de que... No, ahora ya podemos todos participar, hombres, mujeres, sabemos lo que sucede, sabemos las propuestas que tenemos que hacer. Fíjense ustedes, hablando de solidaridad, qué maravilla la Constitución de la UNESCO. La Constitución de la UNESCO yo la tengo siempre cerca porque es un documento que está hecho en una situación de una enorme tensión humana. Decía Ilya Prigozhin, cuando se crea es cuando hay esta tensión humana. Y en aquel momento, fíjense, se acababa una guerra horrible, con todos los procedimientos de exterminio, era un disparate, todo, un disparate enorme. Y en aquel contexto se escribe por una serie de personas, entre ellas un poeta como Archibald MacLeish, escriben esta Constitución, que es una preciosidad. ¿Por qué? Pues porque nos da guías, nos dice, miren, la manera de sobrepasar estos problemas, este temor a la acción, todo eso se resuelve porque a partir de ahora la humanidad será guiada por principios democráticos. ¿Se dan cuenta? Y estos principios democráticos, además, ¿cuáles son? Fíjense, es la justicia, la libertad, la igual dignidad de todos los seres humanos y la paz. Y dice, y para eso tenemos que ser solidarios. Y dice, la solidaridad tiene que ser intelectual y moral. Yo esto creo que es enormemente importante porque muchas veces pensamos que la solidaridad es una especie de tender la mano en lugar de alzarla, que es mucho, ¿no? Pero solo para cuestiones materiales. Es cierto que en determinados momentos lo que interesa, si estamos atendiendo al hambriento, es darle de comer y al sediento darle... Esto es de verdad, esto es cierto, pero no nos engañemos en una cosa, la auténtica solidaridad es esta solidaridad del alma, es la solidaridad intelectual y moral, es la solidaridad, especialmente ahora que existe esta longevidad que nos permite a muchos estar aquí todavía en lugar de no estar, pues la longevidad hoy nos da una riqueza inmensa de personas que tienen una experiencia vital inexplorada, que tienen un tesoro, cada persona tiene el tesoro de su propia trayectoria, cada persona en su vida ha inventado muchas cosas, ha cometido muchos errores, pero ha hecho muchas cosas buenas, ha pensado, ha meditado, ha creído encontrar fórmulas. Todo eso no puede permanecer como hasta ahora, como un tesoro totalmente inexplorado, sin utilización alguna. Solidaridad intelectual es muy importante y solidaridad moral. Es decir, yo a usted le ayudo, entre otras cosas, porque no hay más urgencia que compartir. Por cierto, un día fui a visitar a el Abbé Pierre. El Abbé Pierre era muy famoso en Francia porque era el que llevaba a los discípulos de Maús y era el que recogían a la gente que no tenía techo, les ayudaban y tal. Y fui a verle a una casita en la que vivía cerca de París y vi que en su mesa no había un solo papel, cosa que a mí siempre me admira, porque como normalmente a mí me sobran, yo dije, pero qué maravilla, el Abbé Pierre no tiene un solo papel en la mesa.
pero vi que tenía una tirita de papel con una frase escrita. Bueno, y cuando ya me iba le dije, oiga, me perdonaba usted, yo tengo un problema de curiosidad. Digo, porque he visto que usted, que tiene la mesa ejemplarmente vacía, sin embargo, tiene, digo, ¿me deja leerla? Y me dijo, sí, sí, puede leerla. Y ponía, solo hay una urgencia, compartir. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, compartir, compartir, cooperar, trabajar. Todas empiezan por compartir, partir con los demás, cooperar, trabajar juntos, cooperar. Mi antecesor en la UNESCO, que era un senegalés fantástico, Amadou Mahtar Mbow, cuando hablaba de la cooperación internacional se le ponía, ¿saben? Como diciendo, aquí está la solución. La solución es trabajar juntos, cooperación internacional. Y después, comprometerse. Ya lo ven, son 3 Cs con su O acompañando, pero es que es verdad. Si queremos realmente ser solidarios con esta solidaridad intelectual y moral, tenemos que compartir, tenemos que comprometernos permanentemente en que esta para nosotros es una gran prioridad vital y tenemos que saber trabajar juntos. Que, por cierto, vivir juntos pacíficamente es una de las 4 grandes avenidas que estableció Jacques Delors cuando presidió en el año 1994 una gran comisión mundial sobre educación en el siglo XXI. Esta educación en el siglo XXI, que después aquí mismo en España, yo creo que con un error extraordinario, se han estado intentando informarse, ilustrarse por los informes PISA. ¿Pero qué es esto, informes PISA? Son los informes de una institución económica muy respetable en la OECD, pero no tiene nada que ver con la educación. Una cosa es aprender a ser y otra es aprender a tener. Y claro, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es aprender a ser. ¿Y aprender a ser cómo? También lo dice este magnífico preámbulo de la Constitución de la UNESCO. Dice que los educados son los que son libres y responsables. Fíjense, qué maravilla. Esto es lo que tenemos que saber. ¿Qué es ser educado? Ser educado, lo dijo don Francisco Giner de los Ríos, ahora va a hacer un siglo, es dirigir la propia vida. Esto es ser, esto es ser. Tener esta capacidad, tener las alas libres, las alas para decir nuestra opinión, para escuchar, sobre todo escuchar, escuchar mucho. Escuchar, reflexionar y actuar en virtud de nuestras reflexiones y nunca el dictado de nadie. Todos esos fanatismos, todas estas concepciones que vemos, además basadas en el miedo. La mayor parte del fanatismo se basa en el miedo, se basa en que nos dicen, y si no te condenarás y tendrás... Es realmente una reacción ante este poder masculino absoluto durante siglos y siglos y siglos que se ha ido quedando, se ha ido consolidando, y hoy lo que tenemos y actuamos muchas veces es sencillamente por temor. Nunca he podido tolerar cuando en la iglesia te dicen por temor de Dios. No, es por amor, por temor no. Fíjense ustedes hasta qué punto esto que les digo es importante, que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aparece 3 años después, como saben, de la Declaración de la Constitución de las Naciones Unidas, la Carta y la Constitución de la UNESCO. Aquí ya se dice la igual dignidad de todos los seres humanos. Pero después esto, como ustedes saben, se refrenda porque Roosevelt ya estaba muy enfermo cuando se crean las Naciones Unidas en San Francisco, pero lo encarga a su mujer, y es su viuda, una gran mujer, Eleonora Roosevelt, la que lleva el grupo de personas que redactan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es esta que empieza diciendo, nada menos, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, están dotados de razón y se relacionan entre sí fraternalmente. Digo esto del fraternalmente y lo subrayo porque no sé por qué normalmente no lo cita nadie. Y el artículo acaba diciendo y se relacionan entre sí fraternalmente. Si realmente fuéramos capaces de aplicar el artículo primero, ya estaba todo solucionado. Ya no habría conflictos, nos íbamos a relacionar fraternalmente.
y sabiendo que estamos dotados de razón y dejando la emoción para la emoción y aplicar la razón cuando debe aplicarse. Pues bien, esta declaración, que es una declaración de una gran luminosidad y yo creo que puede servirnos muy bien de guía, especialmente cuando necesitamos esclarecer un poco los horizontes hoy tan oscuros, pues tiene algo que yo les quiero destacar. En el primer párrafo del preámbulo dice: estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Fíjense que es realmente lo que necesitábamos, que alguien nos dijera: hombre, no temáis, si sois capaces de pensar, si sois capaces de reflexionar, si sois capaces de crear, sois capaces de inventar vuestro futuro, sois capaces de anticiparos, es decir, de prevenir lo malo. Vosotros, con todas estas cualidades específicas de la condición humana, vosotros tenéis miedo. Y en el segundo párrafo del preámbulo se dice otra cosa que también les quiero mencionar, porque esto es lo que me hace pensar muchas veces cuando oigo a algún político hablar de la Declaración de los Derechos Humanos, tal. Digo, no se la ha leído. Y no se la ha leído porque es que el párrafo segundo del preámbulo dice algo que es muy importante, pero al mismo tiempo es terrible. Dice: y si no pudierais ejercerlos, estos derechos, podríais veros compelidos a la rebelión, dice. Es decir, nos incita a decir que no, es decir, oiga, basta, ya está bien, a rebelarnos, no a la revolución, no a la violencia, ojo, pero sí a la rebelión, sí a decir, no, la obediencia se ha acabado, el silencio se ha acabado, ser súbditos se ha acabado, ahora ya somos ciudadanos y por tanto el tiempo del silencio, el tiempo del miedo, todo eso se ha terminado. Si es verdad que somos capaces de que se haya terminado y somos capaces, hombres y mujeres de la mano, ya, ir hacia adelante, si somos capaces de inventar un nuevo futuro, entonces las cosas pueden funcionar mucho mejor y esta solidaridad intelectual y moral a escala mundial puede convertirse en realidad. Otro gran personaje contemporáneo fue el presidente John Fitzgerald Kennedy, porque siempre estamos diciendo que esto no tiene remedio, claro, es que es imposible, estamos en momentos en que no se puede hacer nada, y nos interesa que alguien nos diga que hay muchos imposibles ayer que hoy son realidad, y que hoy hay muchos imposibles hoy que mañana, si somos hábiles, serán realidad, pero tenemos que ser nosotros los que inventemos otro futuro. Porque si no, si seguimos la inercia, si no, nosotros aquí igual, todo igual de él, todo igual. Si no hay evolución, hay revolución. Y esto no nos interesa a nadie. La revolución no interesa a nadie, la evolución sí. Pero para que haya esta evolución, nosotros tenemos que ser capaces de incorporar unas cosas nuevas y unas mantenerlas. Son los valores intemporales que deben estar siempre ahí. Pero hay otras cosas que les debemos cambiar, las debemos mejorar, las debemos modificar. Pues bien, ¿qué decía Kennedy? Poco antes que lo mataran, en un discurso que hacía, era el mes de junio o julio del año 63, en la Universidad de Washington, Universidad Internacional de Washington, decía: me dicen que la paz es imposible, yo demostraré que no es verdad. Me dicen que el desarme es una ilusión, yo demostraré que es factible. Y añadió: porque no hay ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Y esto es lo que tenemos que conservar en nuestra mente. Cada ser humano es capaz de diseñar su propio futuro. Cada ser humano es capaz de tener las riendas de su destino en sus manos y no dejar que se las lleven otros y no dejar fiarse de otros señores y sobre todo cuando estos les imponen maneras de actuar. Cuando estos les hacen hacer a veces estos crímenes horribles basados en la imposición, en el dominio mental, en el miedo, en diciéndoles que si no, que os vais toda la vida a estar condenando, tal. Bien, por tanto, está claro que si todos nos consideramos iguales, todos los seres iguales, humanos en dignidad, si tenemos
la capacidad de aprender qué es un comportamiento democrático, que es el comportamiento que tiene en cuenta al otro, ni más ni menos, a los otros. Yo siempre digo que en castellano y en catalán, no en vasco, pero bueno, en vasco también, porque los vascos son, pero el plural de yo es nosotros. Y esto es muy bello desde este punto de vista, porque es decir, cuando yo pienso en mí mismo ya estoy pensando en los demás. Y esto es lo que tenemos que tener siempre nosotros en mente. Tenemos que decir que el vivir juntos, el pensar en que yo soy yo en tanto que me debo a los demás. Esto es absolutamente fundamental para estos cambios, que son cambios muy importantes, que van a venir en poco tiempo, por lo que he dicho, por lo que he calculado de esta capacidad de que la sociedad ya será nosotros los pueblos, ya seremos nosotros los pueblos. Esto nos puede llevar, como les digo, a tener una auténtica democracia, saber que la democracia es esto, es tenernos a todos en cuenta. Y a este respecto, también decirles que la UNESCO en su constitución dice la humanidad seguirá por estos principios democráticos y nos dice cuáles son. Pues bien, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es decir, esta es la democracia que queremos. Estos son los valores que tenemos que pretender conservar. Es que nos están cambiando las Naciones Unidas por grupos de 8, 20 países, 7 países, ¿qué es eso? Pero ¿cómo se ha podido aceptar esto? Lo que yo me pregunto es ¿por qué se ha aceptado eso por parte de muchos líderes occidentales? En las Naciones Unidas, mal que bien, estamos 193 países. Pues de momento han dicho fuera esto. Esto es sobre todo el Partido Republicano de los Estados Unidos, pues que tiene esta manera de ser hegemónica desde siempre y es muy difícil hacerle cambiar. Pero han dicho fuera las Naciones Unidas. Pero lo que es peor es que después han dicho y fuera los valores éticos. Y nos los han sustituido por los valores bursátiles. Ahora solo tenemos que si sube la bolsa, que si sale la bolsa, que si el IBEX no sé qué. Cada cosa en su sitio. Pero lo que no puede ser es que aquellos valores, estos principios democráticos, estos valores éticos de la justicia, de la solidaridad intelectual y moral, estos valores de la igualdad, todo esto lo hayamos ido abandonando y solo se aplican pautas del mercado. Los mercados son los que mandan, los mercados son los que deben. Pues bien, frente a esto, durante muchos años, pero yo les cito únicamente los últimos, pues ha habido una serie de reacciones, de documentos que hoy nos pueden servir, sobre todo en un plan de docencia, de educación, pues para decir, mira, hay un plan mundial del año 1993, en una gran reunión en Montreal, sobre educación para la democracia y los derechos humanos. En el año 1995, ahora se cumplen los 70 años. Yo el lunes tengo que ir porque se celebran los 70 años de la fundación de la UNESCO. Muy bien, pues hace 20 años, es decir, cuando se cumplían los 50, lo que hicimos fue la Declaración Mundial de la Tolerancia, que es una gran belleza, porque tolerancia no es indulgencia, no es yo te tolero. Tolerancia es precisamente el considerar a todos los demás con la misma dignidad que tú tienes, considerar a todos los demás como si fueras tú mismo. Esto que ya nos dijeron de manera, yo creo, muy gráfica y yo creo que espectacularmente eficaz, cuando nos dicen al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pues bien, todo esto es lo que hemos considerado que teníamos que pasar a esta declaración sobre la tolerancia. En una palabra, durante siglos hemos sido invisibles, silenciosos, anónimos, atemorizados, callados. Y ahora de momento resulta que ya podemos hablar, que ya podemos decir lo que nos parece. Esto va a producir un cambio extraordinario y permitirá aplicar con voluntad propia algo que es fundamental, que es la misericordia.
yo no quería dejar de acabar de estos pinceladas sobre la solidaridad sin mencionar que el día 8 de diciembre se inicia el Año Santo de la Misericordia, decidido por el Papa Francisco. Y me encanta la definición de misericordia, que es sencillamente de un punto de vista filogenético, que dice misere cordare, dar el corazón a los menesterosos. Pues esta es la misericordia que tendremos que procurar ejercitar durante este año que empieza el día 8 y mantenerla para que esta solidaridad sea una solidaridad efectiva. Queridos amigos, a mí me impresionó mucho una frase, yo la cito con mucha frecuencia porque para mi vida fue muy importante, de Burke, que dice, la leí cuando yo tenía 18 o 20 años, que dice, qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Que es verdad. Decimos, ¿yo qué voy a hacer? Si yo soy una ciudadana, soy un ciudadano, yo mi vida, soy una persona tan modesta. Qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo, unos más, otros menos, pero todos tenemos que tener en mente, hablando de solidaridad, que si hay semilla puede haber fruto y si no hay semilla no habrá fruto. Por tanto, si damos muchos un pequeño paso, será un gran salto. Si muchos millones plantamos una semilla, aunque solo sea una semilla, habrá una gran cosecha y seremos a la vez, como dice la Constitución de la UNESCO, libres y responsables. Y seremos capaces de esta gran transición, esta inflexión histórica que se va a producir dentro de poco, de la fuerza a la palabra. Toda la historia se ha basado, porque ha sido la historia dirigida por hombres, se ha basado en la fuerza. Hoy, habrán muerto de hambre más de 20.000 personas, la mayoría de ellos niños y niñas de unos 5 años, al mismo tiempo que nos habremos gastado 3.000 millones de dólares en armas. ¿Por qué? Pues porque estamos todavía en la inercia de esta sociedad masculina de fuerza basada en el armamento, basada en la seguridad. Por cierto, en la seguridad de unos cuantos, porque no llega al 20%. Los que viven en la parte, digamos, segura, en el barrio próspero de la tierra, no llega al 20%. Por tanto, estamos muy cerca, pero muy cerca de una gran transición. Esta es la transición de la fuerza a la palabra, al encuentro de una cultura basada en la imposición y en la violencia a una cultura basada en el encuentro, en la conciliación, en la paz. La solidaridad es la esperanza. Debemos a las generaciones que vienen, hoy más que nunca, debemos una acción, debemos un tratamiento a tiempo, debemos levantar la voz. Ya no podemos ser espectadores, tenemos que ser todos actores de nuestro futuro. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para un debate, para un subrayado, para un darle gracias especialmente por estos ánimos, por este futuro que tenemos que crear entre todos. Profesor Federico Mayor Zaragoza, enhorabuena porque todo lo que nos ha comentado ha sido fantástico. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, perdón. Si quisiera hacer un comentario, si usted cree que lo que planteó Teilhard de Chardin, dentro de la globalización en que estamos llegando, es posible que llegue ese paraguas de compartir lo que está diciendo de la libertad y de la proporcionalidad. ¿Hay alguna pregunta más? Y así contestaré a...
Don Federico, ya que usted está en el high standing de la UNESCO y la ONU, yo le pregunto, porque usted lo conoce muy bien, ya que una de las reuniones tuvo lugar en Sitges, Barcelona, 2011, el Club Bilderberg, es decir, la mafia de masones que mandan más que las 190 naciones que pertenecen a Naciones Unidas. Desde esas plataformas no se puede eliminar este búnker, que es en el fondo el que establece incluso quiénes van a ser reyes en Holanda o en Bélgica. Contra el Club Bilderberg, desde los estamentos de usted, ¿no se puede hacer nada? Bueno, pues voy a contestar a estas dos. La primera, decirles que yo pienso que Teilhard de Chardin ha sido de los grandes pensadores contemporáneos. Y el hecho de que él haya a veces tenido puntos de referencia basados en la ciencia que sean discutibles como todos los puntos de referencia, no le quita el que creo que ha sido de las personas que ha infundido precisamente esperanza, pensando en que esta capacidad creadora, esta es la que nos permitía no solo ceder, no solo preocuparnos por los demás, no solo ciencia para aliviar o evitar el sufrimiento humano, sino ciencia para esta palabra que he utilizado últimamente, que es el dar a cada uno según su capacidad de conocimiento y de aceptación de una realidad en profundidad. Yo creo que Teilhard a mí siempre me ha conmovido. No quiere decir que hoy algunas de sus referencias, sobre todo cuando eran científicas, pues puedan ser discutibles, pero yo creo, ya le digo, que es una persona que tenía muy presente la solidaridad, el que la humanidad está formada por todos seres humanos y que todos son iguales y que por tanto tenemos que procurar aplicar permanentemente, y él lo hacía con esta visión de un paraguas protector de índole del conocimiento, de la grandeza del conocimiento. Creo que se merece, ya le digo, mucho estudio y que seguramente hay muchos de los aspectos que él propuso que pueden hoy discutirse, pero que hay otros que yo considero que están muy bien argumentados actualmente. En cuanto al club, yo soy mucho menos optimista que usted en relación al poder del... A mí me han parecido siempre todas estas reuniones, unas reuniones de... Pues ya sabemos que existen, ya lo sabemos. El Club Intermón Oxfam, este sí que es un buen club, ha dicho que hay 85 personas que tienen una fortuna superior a la de la mitad de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? Significa pues que hay 85 personas, de las cuales la mayoría pertenecientes al Partido Republicano de los Estados Unidos, que tienen una fortuna mayor que 3.300 millones de personas. Esto no puede ser. ¿Ven cómo? Yo creo que en estos momentos todo el mundo se está dando cuenta de que no puede ser. Y sin embargo, hay muchos todavía hoy personajes que han tenido, y algunos de ellos se ha debido a su enorme capacidad empresarial y tal, pero que quizá han perdido de vista que hoy ya no es como hace 30 o 40 años, que hoy ya la gente no se puede permitir esto de nacer, vivir y morir en unos kilómetros cuadrados y si te he visto no me acuerdo, que hoy ya no vamos a ofrecer nuestra vida a los designios del poder como sucedía antes. Es que han cambiado muchas cosas y por tanto estas inmensas fortunas, pues yo también estoy seguro que poco a poco irá prevaleciendo el buen sentido, pero quizá sea un poco a poco acelerado si hay de momento una gran reacción popular que dice nosotros no podemos consentir que sigan muriendo. Yo vuelvo a repetir lo mismo, yo lo repito hoy aquí porque me lo repito todos los días a mí mismo, es intolerable que cada día mueran de hambre, como le decía, miles de personas, cuando nos gastamos en unos aparatos
en unos artificios bélicos que no van a tener ninguna utilidad, pero que contribuyen a que haya algunos multimillonarios, 3.000 millones de dólares al día. Cuando en el año 2000 pedimos para hacer un gran fondo para nutrición a escala mundial, pedíamos 60.000 millones de dólares. Y nos dijeron, no hay dinero. No hay dinero si son 20 días, si es lo que nos gastamos en 20 días en armamento y en gastos militares. Pero esto antes les comentaba tanto a José María como a mi compañero, les decía, miren, cuando el presidente Kennedy tomó posesión, se vio que el presidente Eisenhower, que era otro gran presidente, se acercaba a él y le decía algo al oído. Y dicen que lo que le dijo es ya usted la persona más poderosa de la Tierra, con la excepción del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. O sea, que es para que veamos que hay esta proporcionalidad, que hay esta serie todavía anacrónica, esto que usted ha mencionado, todo eso es anacrónico, todo eso no va a durar, estamos todos cansados. Yo personalmente les he tenido siempre un desprecio especial porque me parece que es sin sentido. Y esta acumulación de fortunas, de dinero, pues, es otra cosa que también me molesta. Es decir, ahora este ya tiene 5.000 millones más que el otro. Dices, pero miren, yo recuerdo, y con esto termino, pero recuerdo que hace muchos años visitaba con mi maestro, el profesor Santo Ruiz, en un congreso cerca de Montpellier, una iglesita que había allí, y ponía una cosa que me dejó pasmado. Ponía, le linceul non pas de poche. Las mortajas no tienen bolsillos. Pues yo me gustaría, a todos estos de la Bindenberg esta, me gustaría decirles, oigan, así también ponérselo, cuando se van a reunir, ponérselo. Las mortajas no tienen bolsillos. Para ver si alguno de ellos decía, oye, pues quizá tenga razón. Y prescindieran de algunos de sus miles de millones para esto. Miren, para terminar, déjenme que les lea un poema de José Ángel Valente, que a mí siempre me ha impresionado mucho y que creo que puede ser bueno para la reflexión sobre la solidaridad. Dice, escribo desde un naufragio, escribo sobre el tiempo presente, escribo sobre la latitud del dolor, sobre lo que hemos destruido ante todo en nosotros. Escribo desde la noche, desde la infinita progresión de la sombra, desde el clamor del hambre y del trasmundo, desde la mano que se cierra opaca, desde el genocidio, desde los niños infinitamente muertos, desde el árbol herido en sus raíces, desde el tiempo presente. Pero escribo, hermanos míos, también desde la vida. Pues desde esta vida yo deseo que estas conferencias en el Fórum Larramendi hagan que todos nosotros seamos catalizadores del tiempo nuevo. Muchas gracias y me tengo que marchar.